Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Seguramente usted fue. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de ella. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú fluyas en esta noche. Que nuestra mente y nuestro corazón reciba tu palabra con toda mansedumbre. Que seamos transformados, edificados. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que vamos a aprender en esta noche. Lo ponemos por obra en el nombre de Jesús, porque no somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén, amén y amén. Así que la semana pasada comenzamos con Apocalipsis capítulo 1. Y quiero ir al capítulo 1, versículo 3. Sabemos que Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Sabemos que el Padre le da la revelación a Jesús, Jesús se la da al ángel y el ángel se la da al apóstol Juan. Y vemos que en el versículo 3 nos dice: bienaventurado, número 1, el que lee, número 2, el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Pero sabemos que para los que estamos en Cristo Jesús, nosotros estamos ¿qué? Listos y preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que ya hemos hablado que está el arrebatamiento y está la segunda venida. La iglesia es parte del arrebatamiento. Sabemos que después del arrebatamiento que viene iglesia son los 7 años de tribulación. Pues viene el milenio, los 1000 años, en lo cual Satanás es arrojado en una prisión. Después será brevemente soltado. Y ahí es que se manifiesta la segunda venida del Señor. Y sabemos que esta vez Él no viene como Salvador, sino que viene como juez a dar juicio a aquellos que le rechazaron y no recibieron el regalo de la salvación, que fue por gracia. Y después que todo eso acontezca, nosotros vamos a estar reinando con el Señor por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice un gran amén. Hoy quiero ir con ustedes a Apocalipsis capítulo 2. Y aquí vemos el mensaje que Dios le da a las iglesias. Está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Son las 7 iglesias a las que Dios les habla. Y entonces podemos ver a través, ¿verdad?, de lo que el Señor le dice a la iglesia, que vemos como esto realmente se identifica con lo que es la iglesia hoy en día. Sabemos que el libro de Apocalipsis o de la Revelación, capítulos 1, 2 y 3, tiene que ver con la iglesia ahora, en este momento. Sabemos que después, cuando comenzamos el capítulo 4 al 19, la iglesia ya no está. Y sabemos que, como le dije, lo que sucede al final, que al final del día, tú y yo estaremos reinando con Dios por los siglos de los siglos, en el paraíso como Dios lo diseñó desde el principio con Adán y Eva. Entonces aquí vemos en Apocalipsis capítulo 2, vemos la iglesia de Éfeso. Esta era la iglesia más prominente de las 7. Era sumamente ungida,
vemos que Pablo la fundó, vemos que Pablo la pastoreó, al igual que el apóstol Juan la pastoreó después que él salió de Patmos. Él estuvo preso, ¿se acuerdan? Por medio de la persecución de la palabra de Dios. Y después que él salió, él fue a Éfeso y ahí fue donde él fue enterrado. Sabemos que esta iglesia tenía mucha influencia en lo que llamamos Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Estas 7 iglesias estaban en esa región. Importante que sepamos todos estos datos. Y Éfeso se conoce como la iglesia sin amor, porque vamos a ver lo que Dios les revela a ellos a través de esta revelación a la iglesia. Ahora quiero que vaya conmigo. Antes sabemos que vamos, le dije Apocalipsis capítulo 2, pero quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos, capítulo. Vaya conmigo al capítulo 18, versículo 24. Y nos dice lo siguiente. ¿Cuántos llegaron ahí? Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado como Apolos, natural de Alejandría, varón que dice ahí elocuente y qué más, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo que ¿verdad? Concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Eso es la salvación. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, eso es pasión, dice aquí, refutaba o contradecía públicamente ¿a quiénes? A los judíos, que sabemos que los judíos operaban que bajo la ley, y la iglesia ¿en qué opera? Bajo la gracia. Y dice aquí, demostrando por las escrituras que Jesús era ¿qué? El Cristo, el Mesías, el ungido con toda unción. Y vemos que Éfeso era una ciudad supersticiosa. Y vemos que eran unos burladores en cuanto a los milagros de Dios. Sabemos que era una ciudad sumamente ¿qué? Pagana. Tenía aproximadamente unos 200,000 ¿verdad? Personas, la población que había ahí, pero muchos de ellos obviamente estaban en lo que llamamos el paganismo. Mira lo que nos dice aquí Éfeso en el capítulo 19 de Hechos. Aquí mismo seguimos en esta línea. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, porque estamos hablando aquí del fundamento de esta iglesia que fue el apóstol Pablo. Dice: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron aquí: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados, sumergidos? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y qué es el bautismo de Juan? Salvación. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo
de arrepentimiento, que es la salvación, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Vemos que ahí se sella la salvación. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sabemos que está lo que llamamos la salvación, que es el bautismo de Juan, o el bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué viene después? El bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Qué vemos ahí? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu, ¿qué dice? Hablaban que en lenguas y profetizaban. O sea, vemos la llenura, porque entendemos que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo viene ¿a qué? A ser uno con nuestro hombre interior. El Espíritu Santo es quien vivifica, resucita nuestro hombre interior, que sabemos que estaba muerto sin Dios. Aquí vemos lo que sucede cuando Pablo le impone las manos a estos 12 hombres. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, dice, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Fíjese, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, mire eso, el camino delante de la multitud. Le dije que ellos eran unos burladores, charlatanes. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, ¿verdad? Para que no se contaminasen, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí vemos como la iglesia se movía, porque Pablo estaba obviamente atendiendo la iglesia en estos momentos. Sabemos que cuando Dios le habla a Éfeso en el libro de Apocalipsis, ¿cuántos saben que Pablo ya no estaba? Pablo ya no estaba. Así que vemos lo que sucede, vemos como Pablo, apóstol, cuidó de esta iglesia, y como vemos el poder de Dios manifestándose a través de él. Y mira lo que nos dice aquí. Vaya conmigo al versículo, bueno, si seguimos aquí, para que lo vea, vaya conmigo al versículo 13 ahí mismo. Aquí vemos el poder de Dios. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escema judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Conocían los demonios quién era Pablo, conocían quién era Jesús. Por eso vemos que cuando Pablo se movía, Dios hacía milagros extraordinarios, porque tenía conocimiento. Dice, en el mundo espiritual, el diablo sabe quién tú eres, sí o no. Si eres un fuerte o si eres un flojo. Si eres un hombre o una mujer llena de fe o si eres un temeroso. El diablo conoce. Dice aquí, dice, hey, ¿quién eres tú? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba dice aquí, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, como dice ahí, desnudos y heridos. Dice aquí, y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos,
Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Mire para que usted vea lo que sucedió aquí por el poder en cual Dios se movía a través de esta iglesia. Asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia. ¿Cuántos saben que la magia no es de Dios? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata o $110,000. Es equivalente a eso que esta gente trajeron, rechazaron, entregaron, lo quemaron y confesaron el nombre de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente que la palabra del Señor en este lugar de Éfesos. Ahora vemos aquí, vaya conmigo al versículo 23, para que usted vea que esto lo vemos hoy en día. ¿Cuántos saben que la fe más perseguida, porque no somos religión, están conmigo, es la fe cristiana? De todas, ¿verdad? Estas religiones, nosotros no somos religión, pero los que sufren persecución, ¿quiénes son? Usted no ve los budas sufriendo persecución. Usted no ve los musulmanes sufriendo persecución. Usted no ve los hindú sufriendo persecución. ¿Quiénes sufren persecución? Los cristianos. ¿Y por qué viene esa persecución? Por la predicación de la palabra de Dios. Usted puede decirle a las personas que usted es cristiano y no hay problema. Tan pronto usted comienza a predicarle la palabra de Dios, ¿qué hacen las personas? La persecución viene no porque yo digo soy cristiano. La persecución viene por la predicación de la palabra de Dios. Versículo 23 aquí mismo dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lo vemos ahí con C mayúscula. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabes que de este oficio obtenemos ¿qué? Nuestra riqueza. Así que vemos que ellos estaban haciendo ¿qué? Estas pequeñas estatuas de esta diosa Diana, porque Éfeso tenía el templo más grande en ese tiempo, un templo a esta diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y vemos que era una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. El templo era como del tamaño de un fútbol field, lo que llamamos. Y entonces ahí ellos iban a adorar, ahí ellos hacían cosas que hoy en día, aunque usted piensa que está malo, no se compara con las cosas que ellos hacían en ese templo. Las fornicaciones, las orgías, las loqueras que ellos hacían ahí. Entonces ellos dicen, estamos, ¿verdad? Vivimos de estas templecillas que vemos aquí, artífices. Y de ahí venía sus riquezas. Versículo 26. Pero veis y oís que que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, porque ahí estaban las 7 iglesias, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos.
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado como en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera o admira toda Asia y el mundo entero. So, vemos la grandeza, vemos donde Pablo estaba predicando el evangelio. Era el lugar más pagano e idólatra en todo el mundo y en toda la región. ¿Y dónde estaba Pablo? Ahí estaba Pablo predicando. Y vemos como el impacto del evangelio que Pablo predicaba fue sentido ahí en Éfesos, porque estas personas estaban preocupados de que su negocio se iba a caer, que el templo se iba a caer, que el templo, todo eso. ¿Por qué? Porque él lo estaba persuadiendo y ellos estaban creyendo, viendo los milagros, las señales de lo que estaba ocurriendo. Versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. Y sabemos que este teatro era aproximadamente, tú podías poner unas 20,000 personas en ese lugar. Eso no era un lugar pequeño donde ellos estaban. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, dice ahí, no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, en ese lugar. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia o el gentío estaba confuso o confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Sabemos que había un montón de gente y seguían ahí, la gente llegando. Usted sabe que la gente son presentadas, ¿verdad? O sea, ahí estaba el presentado botado. Y dice aquí: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Mira la persecución. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi ¿por qué? ¿Cuánto? 2 horas. ¿Cuánto estuvieron gritando? 2 horas. ¿Qué decían? Grande es Diana de los Efesios. Entonces, dice aquí el escribano o el secretario judicial, ¿verdad? Cuando había apaciguado o calmado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede ahí contradecirse, es necesario que os apacigües, ¿verdad? Apaciguar es establecer la paz, la tranquilidad, y que nada hagas como precipitadamente, o eso es como rápidamente y sin pensar. En otras palabras, como se dice en inglés, take it easy, ¿verdad? Cuando alguien te dice take it easy. Dice versículo 37: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemando de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y para resumirle eso, ellos dicen: si estos artífices que están haciendo estas estatuas tienen problemas, resuelvan todo como se debe resolver. Vayan a la corte, traigan su caso y no se alboroten
y cójanlo suave. Pero vemos el poder, la pasión por la cual esta iglesia se movía en esos momentos. ¿Cuántos están conmigo en Apocalipsis capítulo 2? Aleluya. ¿Quién pastoreó esta iglesia? Pablo la pastoreó. ¿Quién la pastoreó a los finales de sus días? El apóstol Juan murió en Éfeso, ahí fue enterrado. Sabemos que fue una iglesia prominente, tuvo 2 apóstoles, estuvieron sobre ella. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia. Sabemos que ángel quiere decir mensajero, alguien que comunica un mensaje. Y cuando habla al ángel de esta iglesia, algunos indican que le estaba hablando al pastor de esa iglesia. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí vemos como Dios comienza dándole un elogio, o alabando, o reconociendo a esta iglesia por lo que ellos han hecho. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, dice ahí, y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieses, ¿qué? Arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que esto nos aplica hoy? Cuando vamos aquí a lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este mensaje de la iglesia, vemos que esta iglesia, que en un momento dado estaba apasionada, perdió, ¿qué? Su primer amor. Vemos que él comienza diciéndole: yo conozco, ¿qué? Tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Y Dios tiene la habilidad de ver más allá. En otras palabras, dice Dios: yo conozco tu corazón. ¿Cuántos saben que no es lo que nosotros decimos lo que mueve a Dios, sino es la condición de ¿qué? De nuestro corazón? Y vemos como cuando Pablo funda esta iglesia, vemos los milagros, vemos ahí un poco de lo que se relata en el libro de Hechos. Vemos como
Dios se movió grandemente. Vemos, obviamente, la fe viene por el oír. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo comenzó a predicar. Vemos que Dios lo usó poderosamente para hacer milagros. Y vemos como esa iglesia comenzó, obviamente, a crecer, a desarrollarse. Y vemos todo esto. Así que vemos que el Señor tiene conocimiento pleno de todas las cosas. Y vemos que Él reconoce que esta iglesia, estamos ahí en el versículo 2, dice que yo conozco cuán duro tú trabajas. Dice, eres paciente. Y vieron este punto, y no soportas ¿qué? A los malos. Y vemos que dice, y has probado los apóstoles. Vemos que Dios conocía que esta iglesia no era una iglesia donde había vagancia espiritual, sino que ellos trabajaban en ese sentido, que eran trabajadores. Y vemos que tenían paciencia, sabían esperar en Dios. Y vemos que luchaban por la iglesia. Y vemos que ellos decían, aún dice aquí cuando le habla Dios a la iglesia, le menciona, dicen, saben, o dicen ser apóstoles y los has probado. ¿De qué habla ahí cuando dicen ser apóstoles y qué? Y los has ¿qué? Probado. ¿De qué habla? Habla de los maestros y aquellos ministros que son ¿qué? Falsos. Porque ellos tenían pasión por Dios y tenían el discernimiento de ver lo que era de Dios y lo que no es de Dios. Si vamos a Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 24, vemos esto mismo. Vemos por qué aún los escogidos son engañados. Vemos que esta iglesia, como vemos ahí, vemos que una de las cosas que hicieron fue probar lo que no era verdadero, que eran los falsos maestros. Y en Mateo capítulo 24, nos dice en el versículo 11, y muchos falsos ¿qué? Muchos falsos profetas. Esta era una iglesia que estaba ¿qué? Apasionada por Jesús. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Y dice aquí, y esos falsos profetas que se van a levantar engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos. ¿Qué le pasó a esta iglesia en Éfesos? Dice, has dejado ¿qué? Tu primer. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice iglesia? El que persevera hasta el fin. Así que hay que tener cuidado de perder ese primer amor. Amén. Vemos la importancia de mantenerse en fuego para las cosas de Dios. Aquí viene la importancia de lo que llamamos la palabra de Dios. La importancia de entender que la fe viene por el oír. ¿Cuántas personas no leen la Biblia? Estoy hablando de cristianos hoy en día. La única Biblia que leen es cuando se les predica en la iglesia, pero además de eso, personalmente no tienen ninguna clase de relación con la palabra de Dios. ¿Se acuerda que les hablé de cómo nosotros ponemos los ojos en Jesús?
Cada vez que nosotros ponemos los ojos en la palabra de Dios, nosotros estamos poniendo los ojos en Jesús. Y dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así la importancia de hacer el hábito de poner los ojos en Jesús, porque así la fe va aumentando, la pasión va aumentando. Y mira lo que dice aquí, van a haber muchos falsos profetas. Y lo que ellos van a hacer es que van a engañar a muchos. Pero el que persevera hasta el fin, dice aquí, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, dice aquí, de las naciones. Entonces vendrá ¿qué? El fin. Así que regrese conmigo ahí a Apocalipsis 2, versículo 7. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Le vamos a entregar el todo ¿a quién? A Dios. Vemos que Él conoce nuestras obras. Y dice ahí, versículo 3, dice, has sufrido y has tenido ¿qué? Paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has ¿qué? Desmayado. Sabemos que aquí Él reconoce, en el versículo 2 dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, que has trabajado duro. Aquí vuelve y dice, conozco que tú trabajas arduamente. ¿Qué dice ahí? Por amor de mi nombre y no has ¿qué? Desmayado. Es importante entender esto. Porque una cosa es cansarse físicamente, ¿verdad? Todos experimentamos eso. Pero otra cosa es cansarse de la obra de Dios. Podemos cansarnos físicamente, pero nunca cansarnos de la obra de Dios. Y Él le dice, yo sé que ustedes trabajan fuertemente, pero no se cansen de la obra de Dios. No se cansen de las cosas de Dios. Porque esto es lo que sucede. Y dice aquí, versículo 4, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué eso nos implica, iglesia? La importancia de nosotros que mantenernos fiel a Jesús, fieles a Él. Versículo 5. Vemos aquí tres cosas bien importantes. Dice, recuerda por tanto de dónde has salido o dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu calendero de su lugar. Dice aquí, si no te hubieres arrepentido. Vemos aquí, cuando hablamos de lo que nos instruye el versículo 5, número 1, escriba, recuerda esto, porque la solución de cuando se ha perdido el primer amor, aquí está. Cuando ese amor se ha enfriado, cuando esa pasión se ha enfriado, número 1, el Señor te dice, recuerda. Número 2, ¿qué te dice? Arrepiéntete. Y después te dice, repite. ¿Repite qué? Haz las primeras ¿qué? Obras. Número 1, recuérdate, arrepiéntete y repite las primeras obras. ¿Para qué? Para encender ese primer amor. Importante.
Seguimos aquí. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Recordar, arrepentirnos, repetir, que es hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Cómo? Pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Vieron eso? La importancia de estar apasionado por Dios. Vemos la importancia de mantenernos en ese fuego de Dios. Es que tengo tantas notas aquí. Anyways, vamos a seguir. Vamos al versículo 6, dice. Sabemos que antes de entrar al versículo 6, vemos que cuando habla a esta iglesia, le está hablando de quitar el candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué aprendimos? Cuando él dice, ustedes estuvieron aquí la semana pasada, ¿sí o no? ¿Qué es el candelero? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Entonces él dice, si no te arrepientes, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar tu candelero. Por eso Dios no desea que las iglesias cierren, sino que sigan abriendo. ¿Cuántos saben que aquí, ¿verdad? Hay suficientes personas para llenar todas las iglesias? ¿Sí o no? Y tendrán que esperar afuera. Eso es lo que el Señor desea. Pero ¿cuántos saben que no podemos dar lo que no tenemos? Si la persona no está apasionada por Dios, es difícil que esa persona, es más, si no está apasionada por Dios, es difícil que esa persona gane a otros para Cristo. Y él dice, si no te arrepientes, si no te enciendes, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a recordar, nos vamos a arrepentir y vamos a repetir lo que hicimos al principio. Enamorados de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo las iglesias hoy en día se enfrían? Esto es fácil. Pastor, ¿cómo las iglesias se enfrían? Cuando dejan de predicar la palabra de Dios. Cuando dejan de predicar la palabra de Dios y el mensaje se basa en feel good moment, cuando entra la psicología. ¿Cuántos saben que Jesús en ningún momento habló psicología? ¿Sí o no? En ningún momento. Cuando vino la mujer adúltera, Él tomó el tiempo para decirte cómo te sientes, qué mucho tú has sufrido. Lo hiciste porque, pues, tantas cosas que han pasado. ¿Qué Él le dijo? Nada. Él le dijo, vete y ¿qué? Resuelve. Jesús no vino a hablar psicología, sino que Él vino a dejar libres todos aquellos que estaban atados. ¿Por qué? Por el pecado. Y este es el error. Por eso tú ves que las personas siguen en lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque la psicología, ¿cuántos saben lo que es la psicología? La psicología solamente vemos que nunca va a la raíz del problema. Y no puede. La psicología lo único que hace es que te desvía, pero no trata con el problema. Y eso es lo que a la gente le gusta. A la gente no le gusta que le digan lo que están haciendo mal, porque no lo quieren corregir, al menos que lo quieran corregir. Pero hay gente que saben que lo están haciendo mal, y si tú no le dices lo que ellos necesitan escuchar, se van a otro lado. ¿Y qué pasa? Siguen igual y no cambian. ¿Por qué? Porque hay que ir a la raíz.
Y lo único que va a la raíz es la palabra de Dios. Eso te lo dice en Hebreos 4. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y tiene el poder de dividir el espíritu y el alma. Eso vemos la importancia de la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando solamente del edificio en sí, pero vamos a ver en adelante cuántas iglesias no están muertas porque no hay poder de Dios. ¿Están conmigo? Entonces él dice: tengo una cosa contra ti, que dice ahí claramente, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y lo que realmente dice es: yo no quiero que me alabes mecánicamente, que me adores mecánicamente. ¿Están conmigo? Hacer las cosas mecánicamente. Orar mecánicamente. Leer la palabra mecánicamente. ¿Y qué es mecánicamente? Hacerlo por obligación, no por amor a Dios. Es una gran diferencia. Tengo que orar, tengo que leer, tengo que hacer. No, eso es obligación. ¿Están conmigo? Pero cuando lo hacemos, ¿de qué? Por eso él dice: se ha enfriado, ¿qué? Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo lo pongo? Usted sabe que, por ejemplo, cuando una mamá atiende el hogar, atiende la casa, no necesariamente está trabajando que fuera, pero ¿dónde está trabajando? En la casa y en el hogar. ¿Cuántos saben que está trabajando arduamente? Porque es trabajo, está con los niños, está haciendo todo lo que tiene que ver con la casa. Aunque está en su casa, pero está cuidando a los niños, está limpiando todos los regueros que hay. ¿Cuántos saben que hay trabajo en la casa? Pero vemos que es el amor a la familia y su casa lo que lo lleva a hacerlo. ¿Cómo? De corazón. Usted ha visto que usualmente quien se levanta por la mañana o a medianoche, cuando ese bebé es recién nacido, a darle leche a ese bebé. No es el hombre, él se está roncando por allá. Pero la mamá, por amor a esa criatura, lo hace. Y lo hace voluntariamente. Ahí tú dices: pero ¿por qué los cuida tanto, los protege tanto? No le pesa, porque lo hace con amor a esa criatura. ¿Están conmigo? Pero no es obligado. Si es obligado, ya no es amor, es lo que le estoy diciendo. Y el Señor no quiere que le sirvamos por obligación. El Señor no quiere que le sirva porque es una forma de escaparte del infierno. El Señor quiere que tú le adores, le alabes, le glorifiques, porque fluye de tu corazón. ¿Están conmigo? Y si es así, escucha, esto es buena noticia. Si es así, porque tú le sirves así voluntariamente de corazón, ese es el que persevera hasta el fin. Porque no es movido, sino que es su amor por Dios y agradecimiento que lo lleva hasta el fin. ¿Están conmigo? Por eso dice aquí: ¿quiénes van a ser engañados? Aquellos cuyos corazones se han enfriado. Dice: el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y cuando eso es peligroso, porque cuando el amor se enfría, cuando se deja ese primer amor, ahí entonces es que tienes que tener cuidado de ¿qué? De esas falsas doctrinas. Cuando se enfría ese amor, ahí es que vemos que las personas comienzan a dejar las cosas de Dios. Y hay que mantenerse en ese ¿qué? Primer
amor. ¿Están conmigo? Así que, versículo 6 dice, esto es importante, dice, pero tienes esto. ¿Cuántos saben que ese pero vale? Dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Vemos que eso es una palabra que compone dos. Está Nico, que es gobernar, conquistar, y lao de nicolaitas, que quiere decir gente. Gobernar, conquistar, gente. Y salió de este hombre apóstata llamado Nicolás, que era un apóstata, o sea, conocía la verdad y se apartó y comenzó lo que se llama, lo que es gnóstico, la doctrina que dice, para tú entender el pecado, tienes que pecar más, tienes que involucrarte en el pecado para que lo puedas entender. Mira eso. Y él dice, ¿ustedes qué? Aborrecieron esas obras. ¿Cuántos aquí aborrecen el pecado? ¿Por qué tú y yo aborrecemos el pecado? Porque Dios lo aborrece, de tal manera que Dios mismo dio su vida para remover el pecado de nuestras vidas. ¿Están conmigo? Sabemos que él le dice, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo ¿qué? También ¿qué? Aborrezco. Ahora, las personas cuyo amor ha sido enfriado, esos son los que son ¿qué? Engañados. Hay que cuidarse, iglesia, ¿sí o no? Está hablando de todo lo que está sucediendo aquí en los últimos tiempos. Ahora dice, el que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, algo que es importante, que quiero llevarlos aquí rápidamente. Cuando él dice, obviamente habla del candelero, es una nota ahí que no quiero dejarla. Sabemos que cuál es la obra de ese candelero. ¿Qué tú haces en ese candelero? ¿Qué hay ahí? Una luz, ¿sí o no? Vemos que hay luz. Como iglesia, ¿quiénes somos nosotros en este mundo? ¿Somos qué? Luz. Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. Y sabemos que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y antes de terminar aquí, quiero que vaya conmigo a Éfesos capítulo 5. Porque está hablando de la importancia de lo que es el arrepentimiento. ¿Están conmigo? Nicolaitas. Nico es gobernar, conquistar. Y entonces Nicolaita sale de la palabra lao, que quiere decir gente. Somos que a través de estas doctrinas falsas vienen a gobernar, vienen a conquistar estas personas. Efesios 5. ¿Cuántos saben que todo, por eso las doctrinas falsas tienen que ver con quién? Con Satanás. Y todas esas doctrinas falsas lo que traen es que destrucción. Mira lo que nos dice aquí en Éfeso, porque esta es la iglesia de Éfesos, y vemos la carta que el apóstol Pablo le escribe aquí a Éfeso,
Efesios. Capítulo 5, versículo 1, que dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es la iglesia de Éfeso. Y dice: y andar ¿qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto es importante porque somos imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Y vemos que Jesús se entregó, dice aquí, ¿verdad? A sí mismo por nosotros. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Una ofrenda que, dice ahí, de olor que fragante. Y así mismo, cuando nosotros nos entregamos a Dios, amén, entregamos todo lo que somos, le damos todo lo que somos esa ofrenda que fragante delante de Dios. Versículo 3 dice: pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que sabemos que son malicias, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún dice fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra. Y sabemos que en esa iglesia había que, no en esa iglesia, pero en Éfeso había que idolatría, pecados sexuales, fornicaciones, orgías, todo eso estaba ahí. Dice: ninguna que practique estas cosas, ¿qué le dice él? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque sabemos que era una iglesia que pagana e idólatra, que lo que hacía era practicar ¿qué? El pecado. Nadie os engañe, viene ahí, ¿ves? Con palabras vanas. Se está hablando de estas falsas doctrinas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: no seas pues partícipe con ellos, porque sabemos que la iglesia estaba creciendo ahí en Éfeso, pero sabemos que había paganismo, idolatría y todos estos pecados. Y él dice: no te ligues con ellos. Dice: no seas partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras ¿qué? Tiniebla. Y ahora ¿qué somos, iglesia? Luz en el Señor, por lo cual andamos como hijos de luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes, vuelvo y te lo dice, ¿cuántas veces? 2 veces. Dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más que reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar, fíjate, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios. Y sabemos que cuando habla ahí de necedad, está hablando de tú hacer un yugo desigual. ¿Ok? De tú ligarte. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo. Eso lo hablamos en la radio, que es aprovechar bien el tiempo. En Cristo aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y se acuerdan que aquí mismo vimos en esta iglesia cuando el apóstol Pablo impuso las manos sobre esos 12, y ellos fueron ¿qué? Llenos. Y sabemos que aquí habla de la dirección y ser dirigido por el Espíritu de Dios.
Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos que el propósito del candelero es que luz. Y nosotros somos luz. Y somos luz en medio de las tinieblas. Vemos aquí la importancia de que nosotros andemos realmente en ese primer amor. Dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la solución para encender ese primer amor. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos acordamos de dónde vinimos y hacemos las primeras obras, ahí estamos. La solución para recuperar ese primer amor. Ahora, vamos a terminar con esto. Versículo 7 dice, el que tiene oído, Apocalipsis 2, 7, vamos a regresar ahí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Sabemos que hay personas que oyen el sonido, pero no escuchan. ¿Sí o no? Mira lo que nos dice, quiero que vaya conmigo a Mateo. Mateo 13. La importancia es captar el mensaje de Dios. Mateo 13, versículo 13. Dice Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo no veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, y con los oídos oyen como pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y no se conviertan. ¿Y qué más dice ahí? Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuántos saben que hay una gran diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Vemos que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Por eso vemos que el hombre carnal, ¿qué sucede? No oye. ¿Por qué? No puede percibir que lo que es espiritual, aunque está el sonido ahí, pero si no oye, no hay revelación. ¿Están conmigo? Y aquí está hablando del oír con el oído espiritual. Estos son, escucha, los que son hacedores. El hombre carnal oye, no hace. El hombre espiritual oye y lo pone por obra. Amén. Vemos la importancia y la diferencia. Dice aquí, voy a terminar con esto. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
al que venciere, esto es lo que nos dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva, le era ¿qué? Prohibido. ¿Cuántos saben que ya no más? Ya no más. Ese letrero que decía prohibido tocar el árbol de vida, no puedes comer, ya no más. ¿Y dónde está ese árbol? Dice que está en medio del paraíso de Dios. Obviamente, el que persevera hasta el fin, cuyo amor no se enfría, porque las personas que son engañadas, ahí lo vemos, ahí vemos la revelación. Las personas que son engañadas por falsas doctrinas es porque han perdido su primer amor. Aunque mecánicamente están viniendo a la iglesia, aunque mecánicamente dicen ser cristianos, pero la pasión y el fuego no está ahí. Y algo que Jesús nos dice claramente, por su fruto, ¿qué? Eso es el fruto de esa persona, por lo cual tú lo vas a conocer. Somos que las personas cuyo amor enfría. Así que para no ser engañados, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a dejar esa llama como encendida. Hay que seguir buscando de Dios. Amén. Tener la llama encendida para estar caliente, para que no se enfríe el amor de Dios. Vemos aquí que cuando habla de el árbol de la vida, obviamente nos está hablando de la vida eterna, y lo que nos dice es que nunca, tú y yo, nunca jamás moriremos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Con eso nos podemos poner de pies. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.